oro y ya entonces comenzamos el estudio de esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos online, de estar aquí para aprender más de tu palabra y saber que tú, Señor, estás en control de todas las cosas y podemos aprender más de ti a través de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Así te conocemos más, sabemos más quién eres tú. Bendice al pastor que va a entregar en esta noche este mensaje en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, pastor. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso porque puede ser que alguien por primera vez se conecta con nosotros y entonces vamos a analizar por qué se escribe esta carta que está en el Nuevo Testamento, por qué se pone en el Nuevo Testamento. Resulta que Pablo había sido un judío recalcitrante, si podríamos decir, sincero, pero vivió gran parte de su vida siguiendo una religión por obras, o sea, tratando de ganar la salvación por obras y con una visión distorsionada de Dios. Él se encuentra con Dios a través de un discípulo de Jesús, que no era un discípulo que caminó con Jesús, pero un discípulo que formó parte del grupo de Jesús, que fue Esteban, que fue el primer diácono o uno de los primeros diáconos de la Iglesia Apostólica. Y a través de Esteban, él queda impresionado con alguien que parece que reflejó un Dios diferente al que él tenía. Esteban era un muchacho que muere apedreado y pide perdón por las personas que lo están apedreando y eso impacta mucho el corazón de Pablo. Y así entonces Pablo comienza una búsqueda, pero para apagar esa llama que había nacido en el corazón de Pablo por el testimonio de Esteban, Pablo comienza a perseguir con más ahínco a los cristianos, hasta que una vez yendo a camino a Damasco, Jesús se le aparece a través de un resplandor y entonces allí cambia la vida de Pablo y se entrega a Cristo y allí pasa de ser un judío recalcitrante a ser un cristiano, un apóstol para Jesús, un apóstol incluso que Jesús lo envía a la gente gentil, porque hasta ese momento, hasta Pablo, los judíos cristianos que se habían hecho cristianos se dedicaban a predicarle a los judíos, pero no pensaban que quizás los paganos no iban a recibir el mensaje de Cristo. Sin embargo, Pablo cruza la frontera, cruza esa barrera y se larga a predicar a los gentiles junto con Bernabé. Y así entonces un montón de gentiles que adoraban ídolos se entregan a Cristo. Entonces Pablo, yendo por la región de Asia, lo que ahora vendría a ser Turquía, allí funda ciertas iglesias y planta ciertas iglesias en medio de gente gentil, les predica a Cristo, les predica que la salvación es gratis, que ellos podían obtener el perdón de sus pecados gracias a lo que Cristo hizo, y como consecuencia de eso ellos tenían que vivir para Cristo tratando de conocer mejor quién era Él y a través de Jesús conocer entonces al verdadero Dios. Y eso hicieron los Gálatas y comenzaron a crecer de una manera exponencial y una manera muy linda. Se empezó a respirar el fruto del Espíritu en las iglesias de Galacia, donde había alegría, gozo, paz, armonía, crecimiento. Pero entonces Pablo después sigue él con su gira misionera, después de estar algún tiempo allí, sigue con su gira misionera y se entera que en Galacia habían llegado unos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ahora estaban comenzando a enseñar que era necesario seguir todos los rituales judíos y era necesario centrarse en la ley y en los rituales judíos para poder vivir la verdadera religión. Y Pablo se escandaliza de eso y entonces manda esta carta diciendo, no, por favor, no pueden tergiversar el evangelio que yo les enseñé. El centro del evangelio es Cristo, el centro de la verdadera religión es Cristo. La verdadera religión no se trata en hacer o no hacer, sino se trata en conocer quién es Dios a través de Jesucristo. Muy bien, los judaizantes ya habían puesto su semilla, a pesar de que Pablo escribe la carta, pero ya habían sembrado en la mente de los Gálatas que primero empezaron a cuestionar el mensaje de Pablo. Segundo, comenzaron a cuestionar el apostolado de Pablo y decían, Pablo no es un apóstol porque nunca caminó con Jesús. Él no puede enseñarle a ustedes. Ustedes tienen primero que ir a los apóstoles y nosotros venimos a traer el mensaje de los apóstoles, por lo tanto, ustedes tienen que seguirnos a nosotros, le decían estos judaizantes. Y entonces, después, bueno, se arma una tensión allí en Galacia y al final los Gálatas comienzan a pensar mal de Pablo.
Y entonces por eso Pablo manda esta carta. Y en esta carta Pablo comienza primero mostrando que él ha sido llamado por Dios, que él no necesita ser llamado por nadie más. Una persona que está en el movimiento cristiano no es llamado ni por la iglesia, no es llamado ni por el pastor, no es llamado ni por la institución religiosa, es llamado directamente por Dios. Y eso tenemos que entender. El llamado a una persona no lo hace la iglesia. La iglesia confirma el llamado que Dios le hizo a una persona, pero la iglesia no tiene la autoridad de hacerle el llamado a una persona. El llamado lo hace Dios directamente. Y por eso, si tú me estás escuchando, tú no tienes que esperar que nadie te llame. Dios te está llamando a través de la Biblia, te está llamando a través del mensaje de Jesucristo. Y tú simplemente tienes que creer o no creer. Y por eso Pablo decía, todo comienza con creer. Los judaizantes decían, no, hay que obrar, hay que estar continuamente pensando en lo que tenemos que hacer. Y entonces Pablo decía, no, tenemos nosotros que creer en el perdón de Dios, no tenemos que hacer nada para que Dios nos perdone, sino que simplemente creyendo en lo que Jesús hizo es suficiente el perdón y la aceptación de Dios. Los judaizantes decían, no, tienen que hacerse estos gentiles que se están haciendo cristianos, primero tienen que hacerse judíos y tienen que seguir todo el ritual de los judíos, tienen que vestirse como los judíos, tienen que hacer todo como los judíos, porque si no, no los podemos considerar cristianos. Y entonces allí viene esta disputa, y entonces como consecuencia de verse apartado del evangelio que Pablo les había predicado, que era el evangelio centrado en Cristo, entonces los gálatas comenzaron a experimentar tensiones dentro de su iglesia. Una de las cosas que Pablo siempre quiere mostrar es lo siguiente: cuando nosotros nos centramos en contemplar a Cristo, Dios como resultado nos da el Espíritu Santo, que es la mente de Cristo. Y entonces en la medida que tenemos el Espíritu Santo ya vamos a ser fieles, o sea, eso nos va a poner en armonía con la ley. Y por eso nosotros no necesitamos centrarnos en la ley, sino que necesitamos centrarnos en Cristo. Y eso es lo que trae transformación. Cuando nos centramos en Cristo es lo que trae el Espíritu Santo. Si nosotros nos centramos en la ley no cambia a nadie. Es más, por centrarnos en la ley, el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas. Es cuando nos centramos en Cristo, porque el Espíritu Santo es la mente de Cristo en nosotros. Y entonces, en ese contexto, hemos estado estudiando. Y entonces estamos analizando, pastor, ahora procesando todo el resumen, que es un resumen bien profundo, bien sí, grande. Pero déjame preguntarte algo antes de ya entrar al tema con lo que has dicho, y que has dicho varios conceptos interesantes. Y que muchas personas preguntan, ¿cómo entonces yo, que siento el llamado, que muchas veces tal vez el mensaje que quiero predicar o que he descubierto o es un mensaje diferente, y la iglesia donde estoy o el lugar donde estoy no me abre las puertas y no permite, y entonces eso me implica que dicen que yo no soy una persona que tengo la autorización para poder llevar este mensaje? Y tú acabas de decir entonces que el asunto de Pablo, de los Gálatas, ¿cómo entonces en algo práctico hoy día podemos decirle a alguien, mira, tú tienes el llamado y tu llamado es de Dios y puedes hacer esto? ¿Cómo en forma práctica lo podríamos hacer? Muy bien, esto es lo que voy a responder quizás a mucha gente le da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque a la gente muchas veces le cuesta entregar el control en las manos de Dios. Y entonces el llamado es de Dios, y donde hay gente yo puedo hacer misión. Una iglesia, si podríamos decir un templo, donde hay un templo, las personas que están en un templo me pueden prohibir predicar en un templo, porque yo no soy dueño de un templo. Y son los grupos que deciden si tienen que estar en un templo o no. O sea, quién predica en un templo o no. Pero nadie a mí me puede prohibir predicar en mi casa o predicar en una plaza. Nadie. Nadie se puede meter conmigo, que es lo que yo hago en mi casa. Donde hay gente yo tengo misión, y donde hay gente yo puedo ejercer mi llamado. Y por eso sí, hay mucha gente, yo me acuerdo, esto yo creo que ya lo conté, una vez unos jóvenes que me preguntaron, pastor, en nuestra iglesia no nos dejan predicar porque estamos predicando a Cristo y la gente se escandaliza con Cristo. Pasaba lo mismo que pasaba con los Gálatas o con los judaizantes. Los judaizantes se escandalizan cuando se predica a Cristo porque dicen que eso es evangelio barato. Cuando se predica a Cristo, no, dicen hay que predicar la ley, no hay que predicar a Cristo porque si no es evangelio barato. Entonces, bueno, estos jóvenes en la iglesia les prohibieron predicar, entonces les dije, bueno, en la iglesia o en el templo ustedes no prediquen, pero salgan a las plazas a predicar. Y ellos tomaron el consejo a pecho, salieron a las plazas, salieron a las calles a predicar, es más, fueron a otras iglesias incluso a predicar,
Después los vi, en 1 año y medio los vi nuevamente porque estaban en otro país estos muchachos. Y resulta que estos muchachos ya estaban prácticamente plantando una iglesia de gente a la cual habían predicado. Y por eso el llamado de Dios es directo, no necesita ser a través de la iglesia. Sí, yo tengo que respetar, por ejemplo, si voy a un templo y en ese templo no me dejan predicar, yo no tengo derecho a decir yo voy a predicar igual y me voy a imponer aquí. No, si no me dejan predicar, no predico. Pero nadie me puede prohibir predicar en mi casa, predicar en la plaza, predicar donde yo quiera. Porque el llamado de Dios, Dios me lo da a mí directamente. Y por eso, si es prácticamente donde hay gente, tú y yo podemos ejercer nuestro llamado y tú y yo podemos hacer misión. Y por eso hay gente que muchas veces se victimiza y dicen, a mí no me dejan predicar. Recuerda que siempre que prediques a Cristo va a haber un grupo, no sé de dónde, puede ser de adentro, de afuera, va a haber alguien que se oponga a la predicación del Evangelio. Eso lo dice Pablo, que dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero entonces esa es una confirmación, la persecución es una confirmación de tu llamado, no importa de dónde venga. Ahora, nadie te puede prohibir dejar de predicar porque donde hay gente tú puedes predicar, donde hay gente tú puedes ejercer tu llamado, por lo tanto no te puedes victimizar de que no te dejan predicar porque siempre hay oportunidad para predicar el Evangelio. Es más, cuando Pablo va a la cárcel, desde la cárcel misma predicaba, no hay excusa. Dios está con nosotros en todo lugar donde estamos cumpliendo la misión. Por eso Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, abran sus Biblias, estamos ahora en Gálatas capítulo 4, vamos a empezar a introducirnos en el texto. Tomen una libreta, un lapicero y subrayen lo que les llama la atención y anoten lo que les llama la atención. Entonces Pablo está hablando del propósito de la ley y cuál es nuestra relación con la ley. Y entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 4, dice así, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo explicamos esto? Pablo acá dice que el niño, dice, no se diferencia mucho un niño que está en una casa de un hijo de un esclavo que está en una casa. ¿Por qué? Porque los dos niños necesitan guía. Los dos niños necesitan ser conducidos. Y entonces Pablo establece que la ley es como un tutor que nosotros tenemos. La ley es como un tutor que nos disciplina, que nos muestra un camino, que limita nuestra maldad. Pero Pablo lo que quiere establecer claramente es que la ley no nos transforma. Y ahí viene el gran problema que no entendían los gálatas y que no entendían los judaizantes. Cuando yo predico la ley de Dios, o cualquier ley, la ley de Dios no me transforma. Ninguna ley me transforma. La ley lo que hace es limitar el pecado. Por ejemplo, en las sociedades se necesitan leyes, pero las leyes están hechas para aquellos que tienen tendencia a violarlas. Por ejemplo, en el caso nuestro, quizás la mayoría de nosotros no necesitamos conocer una ley que diga que el que mata va a ir a una cárcel. Porque a nosotros no se nos pasa el hecho de matar, no nos interesa. Pero hay un montón de gente que necesitan esa ley y necesitan saber que hay consecuencias, si uno mata a alguien, que hay consecuencias y que van a la cárcel y que pueden ir por cadena perpetua a la cárcel, y entonces les da miedo matar por causa de las consecuencias. A pesar que las motivaciones no son buenas de guardar la ley los limita para que no haya más maldad. ¿Me explico? Entonces, lo mismo hace la ley de Dios. La ley de Dios, cuando nosotros somos niños, la ley de Dios es como un tutor, que no diferimos de nada de un esclavo. Nos dice, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer. Y si nosotros no lo hacemos, no nos metemos en problemas, no nos complicamos la vida. Sin embargo, cuando nosotros sentimos que estamos obligados a guardar la ley, cuando nosotros decimos, tengo que guardar este mandamiento, tengo que hacer esto, y no me sale natural, no es que yo deseo guardar la ley, sino que lo hago porque no quiero tener malas consecuencias, esa persona todavía no ha tenido transformado el corazón. Por lo tanto, necesita una ley que lo guíe. Mientras cumple la ley, se evita un montón de problemas.
pero así todo no tiene armonía con Dios. Porque lo único que nos pone en armonía con Dios no es guardar la ley. Lo que nos pone en armonía con Dios es tener nuestro corazón en armonía con el corazón de Dios. O tener, digamos, nuestra mente en armonía con la mente de Dios. Justamente nuestra mente entra en armonía con la mente de Dios cuando nosotros recibimos el Espíritu. Y por eso Pablo dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, que es la mente de Jesús, podemos decir entonces, como Jesús le decía a Dios, a su Padre, le decía papito, Abba, le decía papito, tenemos la confianza y le hablamos porque ahora nos relacionamos directamente con Dios y queremos hacer lo que Dios quiere. No porque tenemos que hacerlo, no porque Dios nos lo pidió, sino porque queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ahora tenemos la mente de Cristo que la hemos recibido por hacer de Jesús el centro de la religión, por contemplar a Jesús, por entregar nuestra vida a Jesús. Y por eso, Pablo dice que nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, y cuando Pablo dice los rudimentos del mundo, él se está refiriendo, recuerden que él era judío, y eso es lo que mucha gente que nace en el contexto eclesiástico, en el contexto de la iglesia, no entiende. Toda persona, vieron que cuando uno le pregunta a alguien, ¿y tú desde cuándo conoces a Cristo? Y dice, yo nací en la iglesia. Bueno, de acuerdo a Pablo y de acuerdo a la verdad del Evangelio, toda persona que nace en la iglesia o nazcas en el mundo, tú estás en el mundo. ¿Cuándo es que sales del mundo? Tú sales del mundo cuando te entregas a Cristo. Y no toda persona que nació en la iglesia y que creció en la iglesia está entregada a Cristo. Es más, toda persona que nació en la iglesia necesita en algún punto entregarse a Cristo. Y eso no lo entienden muchos. Muchos piensan que por estar en la iglesia están con Cristo. Y muchas veces esos que están en la iglesia, que piensan que por estar en la iglesia están con Cristo, muchas veces siguen a la iglesia por obligación, porque heredaron así de sus padres, porque no saben vivir de otra manera, pero no sienten pasión por Cristo, no sienten deseos de vivir la vida de Cristo ni hacer la misión de Cristo. Esas personas todavía no han recibido el Espíritu porque no se han entregado a Cristo. Cristo no ha producido lo que se dice el nuevo nacimiento. Y entonces, mientras no tenemos el nuevo nacimiento, nosotros somos como esclavos de la ley. Estamos bajo la ley. La ley nos limita. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo y recibimos la mente de Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora caminamos por sobre la ley. Pero no caminamos por sobre la ley contemplando a la ley, sino contemplando a Cristo. Cristo es la ley. Cristo guardó la ley. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, nosotros vamos a guardar la ley como consecuencia. No necesitamos mandamientos. Simplemente necesitamos admirar a Jesús. Y si admiramos a Jesús y le pedimos a Jesús todos los días, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero que me des tu mente, que me des tu Santo Espíritu, Jesús va a hacer la diferencia. Jesús va a transformarnos en la medida que lo conozcamos cada día más. Y por eso es necesario conocer quién es Dios a través de Jesús. Y eso es lo que produce transformación en nuestra vida. Eso es lo que no entendían los judaizantes. Los judaizantes decían, no es suficiente enseñar a Jesús. No es suficiente, tenemos que enseñarle todas las cosas del judaísmo. Tenemos que enseñarle cómo vestirse, cómo hacer, cómo no hacer, cómo adorar, cómo no adorar y todas las cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? En las reuniones de Galacia, terminaban hablando de todas esas cosas y Jesús quedaba en un costado. Y cuando eso sucede, dejamos de recibir la transformación del Espíritu, que da el Espíritu, que es la mente de Cristo. Y entonces ahí comienzan las tensiones, comienzan las peleas, comienzan todo lo que nosotros podemos ver que sucede cuando nos apartamos de Jesús. Los judaizantes tenían el mismo problema que hay ahora en la iglesia, como al principio decía. Muchas veces hay predicadores que predican a Cristo, y aparecen personas diciendo, eso es un evangelio barato. Hay personas que predican el amor de Cristo y dicen, eso es un evangelio light, es muy superficial, tenemos que predicar cosas profundas. Y entonces comienzan a predicar doctrina, comienzan a predicar qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que comer, qué no hay que comer, y todas esas cosas, que al final esas personas aprenden a no comer, a vestirse, pero no aprenden a amar. No aprenden a amar. Y no lo hacen eso con libertad, sino que lo hacen por imposición. Y alguien puede decir, ¿y cómo lo sabes, Joel, que eso no lo hacen con libertad? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves a alguien criticando a otra persona porque hace aquello que no se debe hacer, esa persona quiere decir que es una persona reprimida, que está haciendo aquello porque quiere ganar la salvación. Pastor, ¿cómo podemos llegar a un equilibrio entonces de predicar el amor de Cristo, pero también poder enseñar doctrina o enseñar
la ley o enseñar, ¿cómo podemos lograr entonces un equilibrio de como tú dices, no ser un evangelio light, pero sí, lo primero es que hay que presentar el amor de Cristo, pero ¿cuál es el error entonces? ¿Presentar solamente doctrina y dejar el amor de Cristo a un lado? ¿Cómo se pueden compatibilizar las dos cosas? Muy bien, yo no quiero decir que la doctrina está mal, no, Jesús tenía una doctrina. Ahora, la doctrina tiene que estar centrada en el amor. Entonces, lo que nosotros tenemos que predicar, hablando ahora de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, nosotros tenemos que predicar la imitación de Cristo. Nosotros primero predicamos a Cristo y tratamos a la gente de mostrarle el amor de Cristo para que las personas después se sientan tan atraídas a Jesús que quieran imitar a Jesús. El resultado de conocer al Jesús verdadero, el resultado de conocer al Jesús que presentan los evangelios, el resultado es la imitación de Jesús. Y cuando imito a Jesús, guardo la ley, quiero aprender más de la Biblia, o sea, quiero leer más la Biblia, profundizo más, no me conformo simplemente con que me enseñaron 28 doctrinas y entonces me conformo con esas 28 doctrinas, aprendérmelas de memoria y entonces ya las defino bien y se acabó. No, cada día quiero profundizar más. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que a medida que me meto en la vida de Cristo voy descubriendo nuevos horizontes. Y a esas doctrinas, que pueden ser muy buenas, a esas doctrinas cuando las estudio a través de la vida de Jesús, toman un realce que antes no tenía. Yo recuerdo un testimonio de hace tiempo atrás que una persona dijo, yo no sé lo que ustedes creen, ni siquiera sé si es verdad o es mentira, pero yo quiero tener lo que ustedes tienen. Es que justamente ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que vio Pablo en Esteban. Pablo en Esteban eso es lo que vio. Esteban no estaba predicando doctrina, Esteban predicaba a Cristo y predicaba la entrega a Cristo. Y entonces le predicaba a un grupo de personas institucionales que no querían aceptar la revelación de Jesús, porque les parecía que la revelación de Jesús era demasiado simple para el Dios que ellos tenían en la cabeza. Y eso es lo que pasa con Jesús. Cuando nosotros predicamos a Jesús, Jesús es tan simple, es tan sencillo, es tan profundo a la vez, porque no es superficial Jesús, pero es tan profundo, pero es tan sencillo, es tan del día a día, es tan práctico, es tan común, si podríamos decir así, aunque no es común, es santo, pero es tan de todos los días, que está en las cosas sencillas de la vida, que está en el amor justamente, que a la gente eso le choca, porque prefieren tener un Dios que se manifiesta en filosofía, en pensamientos rebuscados, en rituales que son complicados, y eso justamente era lo que querían los judaizantes, y por eso los judaizantes rechazaban el mensaje de Pablo, y querían que los gálatas entren en este tipo de doctrina, que Pablo les decía, por favor, no lo hagan, porque eso es tergiversación del Evangelio, y aunque un ángel venga y les quiera sacar del centro a Jesucristo, ustedes no le tienen que hacer caso, porque Jesús es el centro de la verdadera religión. Cuando predicamos a Jesús, el Jesús verdadero, causamos tanto deseo de imitar a Jesús, que suceden dos cosas. Las personas que al final no quieren imitar a Jesús, ¿por qué? Porque al orgullo no le gusta a Jesús. Si hay algo que era Jesús, era que lo que enseñaba a Jesús era humildad. Y al orgulloso no le gusta la humildad. Entonces, cuando se predica a Jesús, el orgulloso se va. O el orgulloso se pone en contra. Tenemos dos actitudes. Hay orgullosos que son, que no les gusta nada de las religiones, ni de los rituales, ni nada, que están siempre en contra de los fariseos. Son orgullosos que están en contra de los fariseos, que quieren hacer lo que ellos quieran. Y cuando se predica a Jesús sencillo, esos orgullosos que están en contra de los fariseos se van de la iglesia o se ponen en contra. Y después están los fariseos, que son los que siguen los rituales y que están hablando de lo que hay que hacer por Dios para que Dios lo acepte a uno, que son también orgullosos, y cuando se le predica a Jesús también no les gusta. Y entonces todos nacemos o fariseos o nacemos liberales. La cuestión no es ser ni fariseo ni liberal, la cuestión es ser fiel. Y fíjense que no estoy diciendo ser obediente. Obedientes somos a una ley, pero obedientes a una persona no somos fieles a una persona. Y por eso de eso se trata lo que Pablo quiere que entiendan los gálatas, que seamos fieles a Jesús y que prediquemos a Jesús y no nos apartemos del Evangelio de Jesús. Entonces vamos a seguir desde el versículo 8 al 20. Empieza con un subtítulo, esta parte por lo menos en mi Biblia, dice exhortación contra volver a la esclavitud. O sea, Pablo no quiere que los gálatas, después de haber descubierto la libertad en Cristo, después de haber recibido la transformación que daba el Espíritu Santo, vuelvan a la esclavitud nuevamente. Y dice así, versículos 8 en adelante. Ciertamente, en otro tiempo,
cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Vamos a ir hasta ahí. Entonces Pablo, como decía Pablo, les dice, no vuelvan por favor a la esclavitud, de la cual ustedes salieron de esa esclavitud. Y dice, ustedes antes estaban centrados en Jesús, pero ahora están volviendo a centralizar su religión en si comen, si no comen, si guardan, si no guardan, si esta fiesta hay que guardarla, si esta fiesta no hay que guardarla, si hay que hacer la Pascua, si no hay que hacerla, si es perpetua, si hay que hacer la circuncisión, si no hay que hacer la circuncisión. No, céntrense en Cristo, no pierdan la libertad. Dice, parece que mi trabajo ha sido en vano, yo les puse a Cristo y ahora están hablando de todas esas cosas. Y saben que esto no es muy difícil de encontrar en las iglesias cristianas. Ustedes van a ir a iglesias cristianas que están pendientes. Si usa joyas, si no usa joyas, si se puso un pantalón, si no se puso el pantalón, si se cortó el pelo, si no se cortó el pelo, si canta levantando los brazos, si no canta levantando los brazos, si se arrodilla. ¿Cómo? Si usa corbata. Exacto, si usa corbata para subir a la plataforma, si no la usa corbata, si hay que orar arrodillados, hay que orar parados. Todas esas cosas, si bien pueden ser resultados, quizás algunas de esas cosas son el resultado natural de conocer a Cristo, pero primero es Cristo, dejemos que Cristo sea el centro, no estemos centrados en eso. Yo me acuerdo que tenía un pastor amigo, para que ustedes vean, esto no pasa solamente en el área hispana, que a veces pensamos que estos problemas son del área hispana, no, este era un pastor en una iglesia americana, y había una señora, imagínense, una hermana de iglesia, que iba por las mañanas a las casas de los hermanos de iglesia y se asomaba por la ventana para ver si estaban desayunando con queso o no. Nos reímos de eso y nosotros decimos, no, pero esto es una locura. Y sí, es una locura eso. Cuando nosotros sacamos de Cristo el centro de las iglesias, la gente dentro de las iglesias se vuelve loca. Es que Jesús es el que le da sentido a todo. O sea, y esto, yo por ejemplo, me acuerdo una vez también que fui a una iglesia donde seguían mucho lo que decían la Reforma Pro Salud, que me parece muy bien que sigamos la Reforma Pro Salud. Estamos ahora justamente viendo la importancia en esta época de lo importante que es tener el cuerpo sano. Pero en esta iglesia estaban controlando a ver si yo iba a tomar un vaso de agua en la comida, durante la comida o después de 20 minutos de haber comido. Y si yo tomaba el vaso de agua medio de la comida, ya decían, lo que predicó no sirve. Porque tomó agua en medio de la comida y tomar agua en medio de la comida hace mal. Imagínense en lo que estaba centrada esa iglesia. ¿Cómo puede crecer esa iglesia? No puede crecer una iglesia así. Y resulta que vamos a las iglesias y vemos que un gran porcentaje de cristianos están centrados en el que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En que si come o no come, si la fiesta o no la fiesta, si hay que ir o no ir, si hay que... Todas esas cosas. Y acá no estamos diciendo que entonces cada uno, o sea, que entregarse a Cristo y después sigue viviendo como un viva a la pepa. No estamos diciendo, es que cuando te entregas a Cristo, amas a Cristo y eres fiel a Él, Él te da su Santo Espíritu que te transforma y tú vives para la gloria de Él. Tú vives para la gloria de Él, no vives para guardar una ley, no vives para estar mirando cuáles son los mandamientos que hay que guardar, sino que vives para glorificar a Jesús. Y eso incluye la ley de Dios. Por supuesto, no voy a glorificar a Jesús en contra de la ley de Dios, pero yo no puedo predicar la ley, tengo que predicar a Jesús. Porque la ley simplemente es un tutor, como dice Pablo, que me limita, si yo la sigo, me trae buenas consecuencias en esta vida. Pero la ley no me pone en armonía con Dios. Es Jesús, el Espíritu Santo, el que me pone en armonía con Dios. Y el estar en armonía con Dios se revela, por supuesto, en la ley. Ya no estamos bajo la ley una vez que estamos en armonía con Dios, porque ahora la ley no nos oprime. No es que decimos tengo que guardar la ley, sino que ahora ando sobre la ley, porque estoy en el Espíritu. Y amo como Jesús amó. Y entonces sigue diciendo en el versículo 12, Pablo dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario,
me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad, por deciros la verdad? Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y acá vamos a detenernos en algunos pensamientos. Primero, Pablo en el versículo 12 dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo. ¿Por qué Pablo dice que os hagáis como yo? Porque fíjense, Pablo había salido del judaísmo, había sido un esclavo del judaísmo por hacerse cristiano. Y resulta que él se hace cristiano y le predica a Cristo a los Gálatas, y ahora los Gálatas quieren hacerse judíos, que era de lo cual Pablo se había liberado. Entonces Pablo dice, miren, sean como yo ya dejé el judaísmo. O sea, y no quiere decir que Pablo pisoteó el judaísmo, sino que ahora él le dio sentido al judaísmo que tenía, porque antes era sin sentido el judaísmo que tenía. Entonces dice, sean como yo, porque yo también me hice como vosotros. Cuando yo les prediqué a Cristo, ustedes aceptaron a Cristo y estábamos todos unidos. Pero ahora llegaron estos judaizantes que les quieren hacer pensar a ustedes que porque no siguen los rituales judíos, ustedes no son cristianos convertidos ni son cristianos de primera clase, son cristianos de segunda clase. No les hagan caso a esas personas. Y entonces los judaizantes decían, ustedes ahora tienen que guardar las fiestas, tienen que circuncidarse para poder estar bien con Dios. Entonces Pablo decía, no, ustedes tienen que tener una relación con Cristo y vivir para la gloria de Él. Y cuando vivan para la gloria de Él es porque ustedes han recibido el Espíritu de Cristo, que es por contemplar a Cristo. Entonces tienen que entender que es creyendo en Cristo que ustedes van a ser perdonados. ¿Y qué pasa? Porque un Gálata podría decir, ¿qué pasa cuando me equivoco? ¿Qué tengo que hacer? Y lo que ya les dije, dice Pablo, vayan a Cristo y crean en el perdón de Cristo. No necesitan nada para ser perdonados. No necesitan hacer nada para ser perdonados. Necesitan simplemente volver a Jesús y entregarle su pecado. Y Jesús tiene perdón amplio en su sangre para todos nosotros. Y eso es lo que Pablo quería que ellos entiendan. Y entonces Pablo les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Parece que Pablo cuando estaba en Galacia, algunos eruditos dicen que le agarró malaria y entonces llegó con malaria y los gálatas, que eran gentiles, eran más buenos que los judíos. Lo recibieron, apreciaron tanto el mensaje de Pablo que lo recibieron hasta con malaria. Y entonces dice que llegó hasta un punto, dice que lo recibieron como Jesús o como si fuera un ángel del cielo. Pablo les hablaba de Jesús y ellos tomaron como si Pablo era un representante de Jesús y lo trataron con mucho amor. Y dice, hasta ustedes estaban dispuestos a sacarse los ojos, sus propios ojos, por darme sus ojos a mí. ¿Por qué? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que entendemos, Pablo, después de la visión que había recibido en Damasco, había quedado muy corto de vista. Y nosotros vemos después en otra epístola que Pablo dice, los escribo con letras grandes, porque se ve que era tan corto de vista, y en esa época no había anteojos. Entonces que Pablo tenía dificultad para ver. Entonces cuando los Gálatas recibieron a Jesús, sentían tanto agradecimiento por el mensaje que les había traído Pablo, no solamente por el mensaje, sino por lo que habían experimentado de amor, gozo, paz, paciencia, perdón en Jesús, que entonces ahora ellos estaban dispuestos a darle sus ojos, si pudieran darle sus ojos a Pablo. Y entonces Pablo hace una pregunta, que esto es algo muy, muy importante. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? Y ahora, acá voy a hacer una pausa porque esto es muy importante. Nosotros podemos saber si estamos en el Evangelio o no. ¿Y cómo sabemos? Es por la satisfacción que experimentamos. ¿Y cómo se experimenta esa satisfacción? Sirviendo a los demás, no peleando con los demás. Esto es muy fácil. Analiza tu iglesia local. ¿Qué es lo que se respira en tu iglesia local? ¿Satisfacción en el servicio? ¿Alegría? O tensiones, que están todos luchando por el poder. Bueno, cuando hay tensiones, las personas que generan tensiones dentro de una iglesia son personas que están lejos del Evangelio. Eso es una ley, es una ley. Ustedes no pueden ver una persona
que está en el Evangelio de Cristo y que está generando tensiones dentro de una iglesia. Esa persona es un judaizante, puede ser sincera incluso, pero no está en el Evangelio. Y esa es una prueba, es una prueba más grande que si me visto, si no me visto, si como, si no como, si guardo o si no guardo. La persona que genera tensiones dentro de una iglesia no ha entendido el Evangelio de Jesucristo y no lo vive. No lo vive. Entonces Pablo dice, ¿dónde está esa alegría que ustedes tenían de servirme cuando ahora me están odiando? Dice, ¿qué pasó? ¿Me he hecho enemigo de ustedes? Cuando antes ustedes hasta estaban dispuestos a darme los ojos por mi ceguera, estaban dispuestos a hacer todo por mí y ahora se han transformado en enemigos. Y sí, es muy lamentable eso. Yo me imagino que muchos de los que han experimentado el cambio de Jesús han visto esto y han experimentado esto. Ahora, ¿cómo puede suceder este cambio de ellos recibir con amor, de dar prácticamente los ojos para que Pablo pudiera ver, y ahora este cambio ahora que se produce, cómo es ese mismo evangelio que ellos recibieron, cómo es tergiversado, llevándolo hoy a lo que tú dices es la iglesia? No hay iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta, porque todos nosotros somos imperfectos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, en una iglesia, cuando hay diferencias de opinión, cuando yo pienso diferente que la otra persona, entonces, ¿cómo podemos hacerlo para poder llegar a un acuerdo? ¿Cómo nosotros podríamos describir esta iglesia está con Jesús a pesar de que hay diferencias de opinión y que hay personas que piensan diferente? Muy bien, es una muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para eso? Es predicar a Jesús. Justamente eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. Y vamos a hablar de una iglesia local. Si estamos en una iglesia local, no hay que hablar tanto de lo que hay que hacer, hay que hablar de Jesús. Hay que hablar qué hizo Jesús y qué es lo que hace Jesús. Hay que hablar del discipulado, hay que discipular a la gente detrás de Jesús, en las escuelas sabáticas, en los sermones, en todo lo que hacemos tiene que estar Jesús. Pero cuando ustedes llegan a una iglesia que se está hablando del diezmo, que no, yo diezmo, creo que es necesario el diezmo, pero que se está hablando del diezmo, que se está hablando de la reverencia, que se está hablando de qué se tiene que comer o no comer, que se está hablando de qué hay que vestirse o qué no hay que vestirse, que se está hablando qué es lo que hay que hacer en un día o qué es lo que no hay que hacer. Yo no digo, eso lo podemos mencionar, sí, pero el centro, el énfasis tiene que ser Jesús. Y cuando está Jesús, entonces ustedes van a ver el ambiente, se genera esa satisfacción que dice Pablo que los Gálatas estaban perdiendo. ¿Por qué perdieron los Gálatas la satisfacción? Y eso lo vamos a ver en los versículos siguientes. Los Gálatas pierden la satisfacción porque se dejan influenciar, en vez de ser cuidadosos con el mensaje de Cristo, dejan influenciarse por estos judaizantes que vienen a querer tergiversar el evangelio con estos énfasis equivocados. Y entonces, en la medida que vamos tergiversando el evangelio, se van produciendo las tensiones y es sutil eso, va de a poquito. Y por eso, ustedes ven que en las iglesias muchas veces hay iglesias, por ejemplo, dicen, ¡ay, que no suba a la plataforma porque tiene un arete esa persona! ¿No? No sé si han escuchado. Y estamos pendientes si una persona tiene un arete o no, pero no estamos pendientes si se está predicando a Jesucristo o no. De eso no estamos pendientes. Y de eso tendríamos que estar pendientes, de que Cristo sea el centro. Y cuando Cristo es el centro, todo lo demás, en su momento y en su lugar, se va poniendo en orden. Y con esto no estoy diciendo... porque alguien, por ejemplo, quiere decir, yo soy vegetariano, por ejemplo. ¿Quiere decir entonces que cuando predique a Cristo, todas las personas de una iglesia se van a hacer vegetarianas? No necesariamente, no necesariamente. Yo soy vegetariano porque siento que a mí me hace bien ser vegetariano y en mi caminar sentí que tenía que hacerme vegetariano. Pero, por ejemplo, hay personas todavía que Dios no les dijo que tienen que ser vegetarianos porque hay otras cosas que son incluso mucho más importantes que ser vegetarianos y que quizás están más adelante que nosotros. Y por eso Jesús lo dijo y Pablo dice, nadie puede juzgar a nadie, el único que puede juzgar es Dios. Por supuesto, cuando yo veo que una persona está haciendo daño a otra persona, eso sí ahí tendríamos que parar. Cuando vemos que una persona está difamando a una persona, ahí sí tendríamos que decir, eso está mal. Pero nosotros no tenemos problema con eso. Tenemos problemas con si colamos el mosquito y nos tragamos mosquito, hacemos un problema tremendo con el mosquito que nos tragamos. Y por eso acá no estamos diciendo que ahora empecemos a comer mosquitos, sino lo que estamos diciendo es que tenemos que levantar a Cristo para que Cristo sea el centro y que Cristo produzca la sanidad que se necesita
experimentar. Y para que Cristo produzca la transformación de corazón que la ley no la puede hacer. Ninguna predicación de obras puede hacer. Es Cristo el único que puede producir la transformación del corazón. Entonces sigue diciendo Pablo en el versículo 17. Y ahí en el versículo 17 Pablo introduce a los judaizantes. Y ahora Pablo analiza por qué los judaizantes están haciendo lo que están haciendo. Dice, se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. ¿Por qué hacían tanto énfasis los judaizantes en que el mensaje de Pablo estaba equivocado? Porque pasaba lo siguiente. Los gálatas, al recibir el mensaje de Pablo, que era Cristo, tuvieron una transformación tan grande que ellos se sentían muy agradecidos con Pablo. Y cuando llegaban los judaizantes y predicaban que hay que hacer esto, que hay que circuncidarse, que hay que guardar la ley, que hay que hacer esto, no producían esa satisfacción que producía el mensaje de Pablo. Y eso los llenaba de envidia a ellos porque la gente no quería escucharlo a ellos, quería escucharlo a Pablo. Entonces ellos, para poder hacer que la gente los escuche a ellos, primero tenían que atacar el mensaje de Pablo. Y decir, Pablo es un hereje, está equivocado. Segundo, ellos tenían que poner en duda el apostolado de Pablo. Decían, no, Pablo no caminó con los apóstoles, él no habló nunca con Pedro, tuvo solamente un encuentro así nomás con Pedro, pero nunca tuvo un encuentro con los apóstoles. Ustedes no le pueden hacer caso como un apóstol. Y después entonces, una vez que terminan de atacar a Pablo en su mensaje, después de atacar a Pablo en su apostolado, lo que hacen estas personas es atacar las motivaciones de estas personas. ¿Y por qué lo hacen? Por envidia. Por envidia. Ellos sentían que Pablo tenía un poder que ellos no podían tener. Lo mismo que sentían los fariseos con Jesús. O Jesús, fíjense que decía, la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, dicen los evangelios, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Mientras que los escribas y fariseos no tenían autoridad. O sea, el que vive lo que predica, el que predica a Cristo, el que predica el reino de Dios, tiene una autoridad no porque tenga autoridad en sí mismo, sino que el mensaje le da autoridad, la presencia de Cristo le da autoridad. Y el que no tiene poder, el que no tiene esa autoridad, porque no la tiene porque no quiere predicar el Evangelio de Cristo, porque todos podemos predicar el Evangelio de Cristo, se llena de envidia con aquel que predica y produce cambios en las personas y las personas se sienten agradecidas. Entonces Pablo le dice, miren, ellos no están preocupados por el bien de ustedes, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros para que ustedes se interesen por ellos. Ellos tienen envidia. Claro, Pablo lo dice de una manera muy pulida, no dice así tienen envidia, pero eso es lo que está diciendo. Y por eso, quizás no hay nadie que esté escuchando esto, pero si tú estás escuchando y puede haber alguien que, por ejemplo, hay gente que, yo por ejemplo he tenido amigos que hemos sido muy, muy amigos y que hoy por hoy, o sea, me critican en internet sin haber nunca hablado ni presentado algo y dicen, y yo sé que eso pasa con todo y con esto no me estoy poniendo como víctima, pero es lo que pasa siempre. Ahora, yo también fui uno de los que criticaba. Yo también, cuando predicaba la ley, cuando predicaba un evangelio tergiversado, también era uno que me llenaba de envidia. Y con esto no les estoy diciendo que yo estoy más allá del bien y del mal, que ahora no tengo envidia. Sí, a mí me surge también, pero ¿cuándo me surge? Cuando me separo de Cristo, cuando dejo de estar lleno del Espíritu. Cuando estoy lleno del Espíritu no siento envidia. ¿Por qué no siento envidia? Porque el Espíritu me llena, no porque Joel Barrios me llena. Joel Barrios me llena de envidia. Cuando yo estoy lleno de mí mismo me lleno de envidia, de celos, de inseguridad, de un montón de cosas. Pero cuando estoy lleno del Espíritu y cuando camino en Cristo, no me amenaza nadie porque tengo la autoridad de Cristo conmigo. Cristo está conmigo hasta el fin del mundo. Cristo está contigo hasta el fin del mundo. Y por eso, generalmente el que más critica es el que más envidia tiene. Y es el que más vacío del Espíritu está. Y ustedes eso lo van a ver en las juntas, lo van a ver a todos los niveles en las iglesias. Esto es algo que comenzó en el cielo justamente con el secretario de Dios que fue Lucifer. Imagínense si no va a estar todos los niveles en todos lados. Lo que cada uno de nosotros tenemos que decidir es si queremos estar llenos del Espíritu o queremos estar llenos de nosotros mismos. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, queremos controlar a la gente diciéndoles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. No, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, predicamos a Cristo y el Espíritu Santo le dice a la gente lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y entonces sigue diciendo,
bueno, vuelvo a leer versículo 17, dice, se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Los Gálatas todavía no habían llegado a la madurez de la fe. Y como no habían llegado a la madurez de la fe, Cristo no se había formado plenamente en ellos. Y entonces por eso podía venir un judaizante y los convencía. Les hablaba mal de Pablo y ellos terminaban odiando a Pablo, a pesar de que lo admiraban mucho. Y entonces Pablo les dice, ¿cómo me gustaría que ustedes sean iguales en todos lados? O sea, que no cambien. Si están en una junta, cambien lo que van a opinar porque están en una junta y hay alguien que ustedes quieren ganar la atención de esa persona, o si están en un parque, o sea, que sean lo mismo en todos lados, cuando yo estoy presente o cuando estoy ausente. Pero todavía los Gálatas no habían llegado a esa madurez. Y eso quiero decirte. Tú te entregas a Cristo, pero eso no quiere decir que llegaste a la madurez espiritual. ¿Cuándo llegas a la madurez espiritual? Cuando Dios te sella con su Espíritu. ¿Y qué es sellarte con el Espíritu? Es cuando tú recibes la plenitud del Espíritu. Una cosa es recibir el Espíritu y otra cosa es recibir la plenitud del Espíritu. No todo el que recibió el Espíritu tiene la plenitud del Espíritu. Es más, personas que pueden haber recibido la plenitud del Espíritu pueden haberse vaciado del Espíritu. ¿Cómo me vacío del Espíritu? Me vacío del Espíritu dejando que en mi mente entren pensamientos incrédulos. Cuando dejo de ejercer fe. Cuando dejo de contemplar a Cristo. Entonces, allí entonces me vacío del Espíritu y yo paso a ser inmaduro espiritualmente. Y por eso ustedes van a ver que hay personas que son personas, o sea, que pueden hablar bien de Dios, pueden hablar de Jesús, pueden predicar bien, pueden incluso, puedo dar una escuela sabática, puedo hacer cosas que impresionen, puedo dominar muy bien la doctrina, pero todavía no, Cristo no se ha formado en esa persona, o quizás no se ha formado en mí. Entonces esa persona siempre está peleando con alguien, siempre está ofendido o ofendida, siempre está tratando de tirar cizaña en contra de alguien que se siente amenazado o amenazada. Entonces, esas personas, si bien están en el proceso, todavía no han llegado a la madurez espiritual y hacen mucho daño en ese proceso hasta que se entreguen a Cristo. Y por eso Pablo dice, yo quisiera que ustedes dejen de hacer daño y estoy como con dolores de parto porque veo que todavía Cristo no ha nacido en ustedes, o sea, está de vuelta, tiene que nacer de vuelta. Cristo tiene que ser el centro de vuelta. Dejen de lado, o sea, pongan en el costado la ley, no dice desechen la ley, pongan en el costado la ley, pero pongan en el centro a Cristo. ¿Cómo entonces, pastor, cuando nosotros damos el mensaje o que le llamamos dar estudios bíblicos o estar con una persona y les enseñamos doctrinas, les enseñamos la ley, pero y también les enseñamos en parte también a Cristo, ¿cómo podemos hacer ese enfoque cuando estamos hablando a alguien y enseñándole a alguien? ¿Está bien enseñar doctrina en ese momento o primero deberíamos enseñar esto, lo que significa seguir a Cristo, lo que es Cristo, y después más adelante comenzar a enseñar doctrina, o las dos cosas a la vez? Bueno, yo siempre lo ejemplifico de la siguiente manera. Las doctrinas no son malas en sí mismas, pero es lo mismo, yo lo comparo como los ingredientes de una torta. Yo me puedo comer los ingredientes separados y me voy a intoxicar. O sea, y va a ser muy difícil comerme harina seca, un huevo, todo por separado. No, yo lo tengo que juntar todo y después comérmelo. Y cuando coma, entonces voy a querer nuevamente reunir esos ingredientes para hacer una torta. ¿Quién es la torta? Es Cristo. Yo tengo que enseñar a Cristo. Después puedo enseñar los ingredientes de la torta, pero por hacer probar los ingredientes de la torta, nadie va a querer comer una torta. Yo tengo que hacerle probar la torta a la persona para después quiera comer la torta. No sé si me explico. Entonces las doctrinas son como los ingredientes. Es Cristo la torta y nosotros tenemos que enseñar a comer la torta. Y lastimosamente sí, las herramientas que tenemos en el mundo hispano, por lo menos las herramientas que tenemos para dar estudios bíblicos son todas ingredientes. No hablan de la torta, hablan de ingredientes separados. Y es una calamidad eso. ¿Por qué? Porque esa herramienta, así todo Dios la usa en su misericordia,
pero esos son ingredientes que no producen transformación en la gente. Esos ingredientes lo que hacen es convencer a una persona de que está equivocada. Pero esa persona entra a una iglesia sin haber sido transformada por Cristo, sin Cristo incluso. Entra con un montón de ingredientes en la mano que no sabe cómo mezclarlos. Y eso es una gran calamidad, y por eso en las iglesias hay tantas peleas, por eso hay tanta división, por eso la gente está controlando el uno al otro, no hay alegría, hay hermanos de iglesia que no se saludan con otros hermanos y que no pueden venir a la iglesia cuando el otro hermano viene, o cuando el otro hermano predica no quieren aparecer porque no pueden soportar escucharlo. Todas esas cosas son gente que está lejos del evangelio, que no ha madurado en Cristo, que no refleja a Cristo, o sea, no tiene a Cristo en su vida, porque no se les ha predicado a Cristo, se les ha predicado doctrinas que no los ha transformado. Simplemente los ha convencido de algo, pero no los ha transformado. Y por eso nosotros no tenemos que enseñar ingredientes, tenemos que enseñar la torta. Una vez que enseñamos la torta, enseñemos los ingredientes. Pero con que coman la torta, ya van a estar todos los ingredientes allí mezclados en su exacta medida. Y es por eso que Jesús es la torta. Pastor, Ajá. ¿puedo leer algunos comentarios? Sí, claro, claro. Algunos comentarios que están muy buenos. Lucecita Barbosa dice, al aceptar la gracia de Jesucristo, quien obedeció la ley de forma perfecta, esa obediencia es puesta en mi cuenta y ahora la ley estará escrita en mi corazón porque reconozco que yo no puedo obedecerla de forma perfecta. Yo la obedezco de forma genuina y reconozco que no soy salvo por obras, sino por la gracia de Jesucristo. Eliana nos dice... Hola chicos, gracias Joel, leí sobre Gálatas y comprendí. Obviamente Dios me mostró que para los Gálatas el centro del mensaje era la ley, pero Pablo explica que el centro es Cristo. Me alegra entender y escucharte porque mi papá me regaló ese libro hace años y dice mucho de lo que vos decís ahora. El libro lo escribió Raúl Quiroga, te cito una oración. De hecho, el sistema de salvación por las obras se opone al verdadero sistema de salvación propuesto por Pablo, el de la justicia por la fe de Cristo. Y hay otro comentario también que dice José Paradela, Pepito dice, la clave es solo predicar a Cristo, ningún concepto humano es válido, solo Cristo es la única solución. Marta Díaz nos dice, la ley estaba en el último lugar del templo, el cordero justo a la entrada. Aceptar el sacrificio de Jesús es la necesidad más grande. La ley es el resultado del cambio del corazón del pecador. Bueno, me da tanta satisfacción escuchar estos comentarios porque sí, ustedes están diciendo en pocas palabras todo lo que yo estaba diciendo en muchísimas palabras, o sea, mucho mejor que yo. Justamente, Jesús es el centro y gloria a Dios porque cada vez hay más gente consciente de esto y esto está produciendo todo un reavivamiento en las iglesias, en las personas, en la vida de las personas, porque Cristo, así como Pablo decía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Todos tenemos un cumplimiento del tiempo que tiene que llegar el Hijo a nuestra vida. Dios mandó el Hijo al mundo, pero todos tenemos un cumplimiento del tiempo en el cual tiene que llegar Jesús a nuestra vida. Y cuando llega Jesús a nuestra vida, dejamos de ser esclavos de la ley, para entonces ahora caminar por sobre ella, por la gracia de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces ahora vivimos para Él. Y cuando vivimos para Él, vivimos en armonía con su ley. Muy bien, vamos a seguir, versículo 21 del capítulo 4 dice así, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta junto a sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los hijos de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Muy bien, vamos a tratar de explicar todo este pasaje que tiene algunos conceptos bastante interesantes. Era tan complicado Sí. Pablo y lo hacía más, lo hizo más simple para nosotros. Pablo escribe muy Sí. complicado porque, bueno, era su formación. Y Pedro dice también, en su carta dice, así como Pablo escribe de complicado. Y muchos lo tergiversan porque escribe complicado. Pero esto nos hace a nosotros pensar más y quizás Dios permitió que escriba tan complicado para que nosotros no simplemente nos quedemos con una interpretación superficial de esto. Pero entonces dice, fíjense, empieza en el versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Nosotros vimos que Pablo dice que los que quieren estar bajo la ley están en esclavitud. Los que quieren centrarse en la ley viven en esclavitud. Y acá Pablo dice, los que queréis estar bajo la ley. ¿Quiénes eran? Los judaizantes y los gálatas. Ahora estaban queriendo estar bajo la ley. Es interesante. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Ellos estaban, mientras eran esclavos, estaban pidiendo que Dios los liberara. Dios los libera sin hacer absolutamente nada. Ellos lo único que tenían que hacer era pintar un dintel con sangre y ejercitar fe en esa sangre. Y todo el que ejercite fe en esa sangre y al pintar ese dintel iba a salir y ellos no tuvieron que hacer nada para salir, solamente seguirlo a Dios. Y salieron. Y Dios los guía por el desierto. Y en el desierto tienen que caminar por fe, porque ellos no sabían, por el camino que Dios los guiaba, no era el camino que ellos pensaban que tenían que ir. El clima que ellos confrontaban no era el clima que ellos pensaban que tenían que tener. Pero Dios se encargaba de solucionarles todos los problemas. Pero cada vez que ellos tenían, ahora que eran libres, cada vez que ellos tenían que mirar a Dios, en vez de mirar a las circunstancias, o cada vez que había una amenaza en sus circunstancias, ellos querían volver a ser esclavos en Egipto. Entonces Pablo dice, no, por favor, no sean como los israelitas. Ustedes que quieren estar bajo la ley, ustedes quieren volver a la esclavitud. Entonces y parece que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia, nos gusta más la comodidad de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en la esclavitud no hay que pensar demasiado. Cuando yo sigo la ley, simplemente sigo 10 mandamientos y no tengo que pensar más. En cambio, cuando yo me relaciono con Cristo, cuando sigo a Cristo, yo tengo que estar continuamente pensando qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene y cómo puedo yo servir mejor a Jesús. Entonces, muchas veces antes que vivir por fe, preferimos la seguridad que nos da vivir en esclavitud y la seguridad que nos da vivir dejando que otros piensen por nosotros, así como los judaizantes ahora estaban queriendo dictar a los gálatas qué era lo que tenían que hacer y qué no tenían que hacer, cuando Pablo había dejado que el Espíritu haga esa obra. Entonces, Pablo les dice, ustedes que quieren, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es los hijos de esclavitud. Esta es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la de Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Y ahora quiero explicar esto. Dios, ¿se acuerdan? Lo llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Y entonces Dios le da una promesa a Abraham y le dice, de ti vendrá el Mesías y serán benditas todas las naciones. Ahora es interesante porque cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Abraham era consciente que tenía una esposa que era estéril. Y era una maldición ser estéril en la época de Abraham. O sea, ¿por qué? ¿Por qué era una maldición ser estéril? Porque para el pueblo de Dios, bueno, desde la promesa de Abraham, pero desde Adán y Eva, sabían que el Mesías iba a venir como descendiente de una mujer. Y entonces, para el que creía en Dios, era un problema ser estéril porque no podía ser antecesor del Mesías. Lo otro era que en esa época era muy importante, para conquistar la tierra, era muy importante tener hijos varones, porque eran los que formaban ejércitos. Entonces, mientras más hijos tenía, más poderosa era la familia. Imagínense, Dios llama a Abraham y le dice que va a ser una gran nación y tiene una mujer estéril. O sea que, si tendríamos que decir por las posibilidades humanas, la promesa de Dios era totalmente contradictoria con las realidades que Abraham vivía. Y por eso Abraham tuvo que ejercer fe cuando Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación, porque él tenía una esposa estéril. Pero dice que Abraham creyó, que es lo único que nosotros necesitamos hacer, dice la Biblia, y que Pablo quería decir. Abraham creyó.
y eso le fue contado por justicia. Entonces Abraham, mientras creyó, estuvo en paz. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que en la mente de Sara y en la mente de Abraham comenzaron a surgir dudas, porque pasaba el tiempo y la promesa no venía. Y entonces al pasar el tiempo y la promesa empezaron a dudar, y cuando empezaron a dudar comenzaron a ver las circunstancias, dejaron de apartar su vista de Dios, dejaron de aferrarse a la promesa y comenzaron a pensar cómo ellos podían hacer. Fíjense, al dudar ellos comenzaron a ver qué podían hacer para ayudar que la promesa de Dios se cumpla. ¿Qué obra ellos podían hacer para poder alcanzar el objetivo que Dios les había dado? Y Dios no les había dicho simplemente que esperen, que no tenían que hacer nada. No, pero ellos ahora tramaron una estrategia según la carne. Dijeron, ¿qué hacemos? Y según la carne no quiere decir que porque iban a tener sexo, sino según la carne quiere decir cuando yo dejo de creer en Dios y elaboro mis propias estrategias para llegar a los objetivos que Dios me ha propuesto. Entonces ellos, ustedes saben la historia, Sara tenía una sierva y entonces Sara le dice a Abraham, mira Abraham, acá la costumbre es que las siervas también se acuesten con el esposo de la ama de casa y queden embarazadas y después cuando den a luz en las rodillas de la ama de casa y entonces ese hijo va a ser también de la ama de casa. Y como es mi sierva, ese hijo va a ser también propiedad mía. Así se pensaba. Lastimosamente a Abraham también le faltó la fe y accedió. Y entonces ahí vinieron las obras de la carne. Ellos hicieron su propia estrategia. Abraham se acostó con Agar, que significa tratar de cumplir la ley para que Dios me acepte. Tratar de hacer algo para que Dios me acepte. En vez de quedarme tranquilo porque Dios me prometió que Él me va a dar una nación. Dios me prometió que yo con Él voy a poder. Dios me prometió que yo voy a poder guardar su ley. Pero yo cuando veo mis circunstancias digo, pero mi esposa es estéril. No, yo tengo que creer. A pesar de que todo va en contra de mí. Cuando Dios te dice, eres perdonado, y tú ves tu vida, tú tienes que creer. Hay personas que dicen, no, pero entonces antes de ser perdonado tengo que hacer esto, portarme bien, mostrarle a Dios. No, tú no le tienes que mostrar a Dios nada. Simplemente tienes que creer lo que Dios hace contigo en Jesús y lo que Dios te promete. Mientras Abraham creyó, tuvo paz y estuvo tranquilo, no obró, simplemente esperó y disfrutó. Cuando Abraham tuvo dudas y vino la incredulidad, entonces empezó a obrar junto con Sara y como resultado entonces vino el hijo de Agar, que es Ismael. Y ustedes saben lo que pasó con este niño. Abraham pensaba que este niño era el hijo de la promesa, así como tú piensas que una vez que te equivocaste, piensas que portándote bien, dando una ofrenda, haciendo cosas, tú vas a ser perdonado o que eres mejor o que eres más bueno. No, te estás engañando. Esa no es tú eres bueno gracias a que recibes a Jesús. Listo, aunque no hayas hecho nada. Abraham iba a recibir la promesa simplemente porque Dios se la iba a dar, no porque él se acueste con Agar. Y entonces eso es lo que tenemos que entender, ese es el Dios, en la verdadera religión es el que toma la iniciativa. Nosotros simplemente tenemos que creer lo que Dios nos promete, lo que Dios nos promete en Jesús. Y entonces dice que Abraham, de la esclava, nació según la carne, o sea, de la esclava nació Ismael, que fue el hijo según la carne. Hay muchas personas que están haciendo obras buenas, pero son obras buenas que vienen de la carne, no vienen de la transformación del Espíritu, no vienen de haber transformado a Jesús. Las iglesias cristianas, entre comillas, están llenas de personas que están moralistas, que están haciendo obras buenas, pero que no son obras buenas que vienen por la transformación o por el milagro que Dios quiere hacer de la transformación. Una cosa es guardar la ley por milagro y otra cosa es guardar la ley por esfuerzo. Y Dios nos propone que guardemos la ley por milagro, no por esfuerzo, porque por esfuerzo no se puede guardar. Así como Sara no podía dar a luz por esfuerzo, tenía que haber un milagro en ella para que pueda dar a luz, nosotros no podemos guardar la ley por esfuerzo. Simplemente cuando la guardamos por esfuerzo, la guardamos por afuera, pero nuestro corazón no está en armonía con la ley. Entonces Dios dice, no, la ley se guarda por milagro. Y Agar es un símbolo de guardar la ley por esfuerzo. Y por eso el hijo que tuvo fue un hijo de la carne. Pero ese no es el hijo de la libre, que el hijo de la libre viene en virtud de la promesa. Las personas que se entregaron a Cristo también hacen obras buenas, pero ya las hacen por milagro.
No dicen, y no se sienten orgullosas como diciendo, yo soy, yo hice, yo, vieron eso, se levantan en la reunión de oración y dicen, hermanos, yo quiero agradecer porque yo ayuno todas las semanas y yo sigo la Reforma Pro Salud y hago esto y hago lo otro y me leí todos los libros del Espíritu y Profecía, todo. O sea, todo ese show es de la carne, no viene de la fe, no viene de milagro, viene del esfuerzo. Y eso lo que trae es falta de satisfacción. Entonces, Pablo dice que Agar es un símbolo de la salvación por obras y Sara es un símbolo de la salvación por gracia. Dice, lo cual en el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que está en Arabia, y el otro de la Nueva Jerusalén. Y alguien puede decir, pero entonces ¿hay dos pactos que Dios hizo? No, hay un solo pacto que Dios hizo. Pero hay dos maneras de tomar el pacto. Por ejemplo, cuando Dios apareció en el monte Sinaí, Dios les dice, el primer mandamiento, los que escucharon mis últimos sermones, Pongámonos de Acuerdo, ahí comenté y compartí con ustedes que descubrí que el primer mandamiento de la ley de Dios es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó con mano fuerte y te liberó de casa de servidumbre. O sea, Dios se presenta en el primer mandamiento, se presenta como liberador. Y después los otros 9 mandamientos son promesas. Son todas escritas en futuro. Le dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, dice, cuando yo te libere, tú no vas a tener dioses ajenos. Cuando yo te libere, tú no vas a hacerte imagen. Cuando yo te libere, no vas a tomar mi nombre de Jehová, el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando yo te libere, tú vas a respetar un día para estar conmigo de manera especial. Cuando yo te libere, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Cuando yo te libere, no vas a matar. Y así, cada mandamiento. Los mandamientos, cuando yo dejo que Dios me libere, se transforman en promesas, no son mandamientos. Pero cuando yo no dejo que Dios me libere, los mandamientos se transforman en mandamientos. Y ahí hago otro pacto, que no es el pacto que Dios quería. Entonces, cuando Dios proclama los mandamientos, como ellos todavía no lo aceptaban a Dios como libertador, porque ustedes ven que a los 40 días estaban adorando un becerro y decían que ese becerro era el que los había liberado, todavía no lo habían aceptado a Dios como liberador, todavía no creían ellos, entonces no se había producido la transformación en su vida que hacía que los mandamientos de Dios se reflejen en ellos, o sea, que la ley de Dios, ellos vivan en la ley de Dios. Y entonces ellos tergiversaron el pacto. Porque pensaban que el pacto era para obedecerlo y el pacto era para aceptar lo que Dios proponía. Era para aceptar la liberación de Dios. Y esos son los dos pactos que dice. Hay un pacto de la esclava y un pacto de la libre. Y entonces los israelitas no aceptaron el pacto de la libre, aceptaron el pacto de la esclava. No aceptaron la liberación de Dios de Egipto. Querían volver a Egipto continuamente. Pensaban que en Egipto iban a estar mejor porque no dejaron que Dios los libere del pecado. Y por eso, si tú y yo queremos ser transformados, no nos podemos centrar en la ley. Tenemos que centrarnos en el dador de la ley. Tenemos que centrarnos en aquel que nos libera. Tenemos que dejar que Dios nos libere a través de Jesucristo. Y cuando contemplamos a Jesucristo y contemplamos la verdad de quién es Dios a través de Jesucristo, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando nosotros escuchamos y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, decimos, leamos las 28 doctrinas para conocer la verdad. Y yo te digo, yo muchas veces no entendía ese versículo y yo estudiaba las 28 doctrinas y yo decía, yo no siento ninguna liberación por estudiar las 28 doctrinas. Pero cuánta liberación sentí y experimenté cuando conecté a Jesús con el Dios, el Padre. Cuando empecé a darme cuenta que en Jesús se revela quién es Dios. Y cuando conocí a Jesús como es, empecé a conocer al Padre como es, y eso trajo liberación de mis esquemas mentales, de mis prejuicios, de mi culpa, de un montón de cosas. Porque Jesús vino a mostrar que Dios es amor. Jesús no vino a mostrar que Dios perdona. Jesús vino a mostrar que Dios es perdonador y no puede dejar de perdonar. Jesús vino a mostrar que Dios siempre hace las cosas para bien. Jesús vino a mostrar que Él no vino a condenar ni viene a condenar, sino que siempre viene a salvar. Ese es el Dios que muestra Jesús y esa es la verdad que nos libera. No son 28 doctrinas los que nos liberan, es Jesús el que nos libera.
Y eso era lo que no entendían los judaizantes. Y por eso Pablo dice, ustedes se quedaron en el monte Sinaí, los que quieren ser esclavos se quedaron en el monte Sinaí, pero los que vivimos por fe ya estamos en la Jerusalén que no se ve, pero como vivimos por fe creemos en esa nueva Jerusalén, así como Juan, a pesar de que su esposa era estéril, creía que iba a ser padre de naciones. Y cuando creyó, avanzó. Cuando no creyó, metió la pata. Y por eso cuando nosotros no creemos en Cristo, metemos la pata. Y entonces termina diciendo Pablo, así que hermanos, en versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Acá viene una prueba que está en toda la Biblia. Toda la persona que nace de la carne, que es carnal, persigue. Y vuelvo a repetir, esto siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, toda persona que ha nacido de la carne persigue a otro. Y eso lo dice acá, el que nace de la carne persigue al que nació de la promesa. No soporta, el que nace de la carne no soporta al que tiene fe, porque él es un ejemplo. El que tiene fe tiene una liberación que él no la experimenta o que ella no la experimenta, entonces les da tanta rabia eso que persiguen, así como Ismael perseguía a Isaac, los que nacieron de la carne persiguen a los hijos de la promesa. Yo fui hijo de la carne y perseguí a los de la promesa. Y por eso, yo con eso no quiero decir, a veces me molesta cuando me persiguen, pero como yo fui perseguidor, ¿quién soy yo para condenar a que me persigue? Si yo fui perseguidor como ellos también. Yo fui un hijo de la carne también. Entonces, la cuestión no es ahora hacer todo un escándalo por los que persiguen, sino la cuestión es hacer un alto. Si tú eres uno de los que está persiguiendo, haz un alto. Haz un alto. Y alguien, tú que quizás estás diciendo, no, pero lo que estás diciendo está mal y por eso te hago la guerra o algo por el estilo. Es que tú no debes perseguir ni al que es hereje. ¿Dónde has visto tú que hay una inquisición en la Biblia? ¿Dónde has visto eso? ¿Dónde has visto a Jesús pidiendo a los discípulos que ustedes hagan una inquisición con todos aquellos que predican herejía? ¿Dónde lo han visto eso? Sí que podemos hablar y eso, pero volvernos virulentos. Ahí tenemos que hablar, ¿dónde está la satisfacción que experimentabas? Porque cuando persigues, tú no tienes satisfacción. Los que están en la carne tienen odio virulento. Ustedes van a ver que los que persiguen en las iglesias son personas amargadas, son personas con cara de limón, son personas orgullosas, son personas que a donde entran, a junta que participan o a evento que están y eso generan un ambiente malo. ¿Dónde está la satisfacción? Y por eso esas personas que están esclavas, como yo lo fui en una época, envidiamos a aquellos que están libres. ¿Y por qué no hacemos un alto así como Pablo? Bueno, es que tú no lo puedes hacer. Jesús va a hacer un alto en tu vida, como la hizo en la mía y como la va a hacer en la tuya. Simplemente no nos resistamos. No nos resistamos. Y entonces termina Pablo diciendo, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir esto? Me da risa porque a veces en la iglesia nosotros no tenemos ningún problema con que alguien predique de las obras y que predique, pero el día que alguien predica algo que parece salvación por gracia, a ese le hacemos una guerra. Y a los fariseos que predican, y no digo que le hagamos guerra a los fariseos, no digo, pero a veces nosotros somos tolerantes con las cosas que no debemos ser tolerantes e intolerantes con aquello que debemos ser tolerantes. No puede convivir en una iglesia. No puede, y yo no voy a, por ejemplo, acá, yo no prohíbo predicar a nadie tampoco, ni es mi misión prohibir, ni nada por el estilo. Pero sí tenemos que aprender a discernir la verdad. Y a discernir qué es correcto y qué es incorrecto. No puede haber hijos de la esclava e hijos de la libre. No puedo tener en una iglesia que en una escuela sabática se esté predicando a Cristo y en otra escuela sabática se predique las obras. Puede ser que eso suceda. Ahora, si estamos predicando a Cristo, recuerden que Cristo se comparte por contagio, no por imposición. Los que están predicando otra cosa, tratan de predicar y tratan de compartir eso por imposición. Pero no podemos dejar que el hijo de la libre esté con el hijo de la esclava. Llega un momento que de nuestra vida tenemos que echar al hijo de la esclava.
Y yo creo que eso ha llegado el momento en tu vida. Ha llegado el momento de dejar centrar la religión en que en si me pongo o no me pongo, si uso aretes o no uso aretes, y con esto no estamos diciendo que entonces ahora vamos a usar, no, eso queda a criterio de cada uno, si come o si no come, si levanta las manos cuando canta, si no las levanta, si se arrodilla, si no se arrodilla, no, empecemos a centrar en Cristo y vamos a ver el cambio y la transformación que se va a realizar en nuestra vida. Porque en tu vida no puede estar viviendo el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Ha llegado el momento de que todos seamos libres y libres en Cristo. ¿Hay alguna pregunta, Diana? Muy bien, pastor. Sí, hay una pregunta que aparte de los comentarios que están muy, muy acertados y que tal vez podemos profundizar un poquito más ya para ir cerrando en esta noche. La ley. Cuando Pablo habla de la ley y cuando él se está refiriendo a la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Los 10 mandamientos, ¿existía una ley antes del Sinaí? Yo me acuerdo que en el estudio de Apocalipsis hablamos de lo que es andar en la ley o estar en la ley. ¿A qué ley nos estamos refiriendo exactamente? Muy bien, es una muy buena pregunta. Y a ver, yo quiero darles un ejemplo. Cuando, a ver si lo encuentro. Acá dice, en la alegoría de Agar, en el versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y les hago una pregunta, ¿en qué mandamiento está que Abraham tuvo 2 hijos? ¿O en qué palabra? La ley para los judíos, la ley para los cristianos, era del Génesis al Deuteronomio, que estaba incluida la ley moral ahí. Pero por eso cuando Pablo se refiere a la ley, se refiere a la ley moral también, pero se refiere a todo, a todo. Y Pablo lo que quiere mostrar es la centralidad de Cristo. O sea, y es por eso esto lo dice Oscar Sande, que lo escuché una vez decir, que me pareció muy, muy bien. Él, por ejemplo, decía que en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías al lado de Jesús. Entonces cuando Pedro quiso hacer una tienda para que ellos se queden ahí, se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me contento, a él oíd. ¿A quién le estaba diciendo esa voz? Le estaba diciendo a Pedro, a Santiago y Juan, que estaban allí queriendo hacer una carpa para dormir. Moisés y Elías, como diciendo, ahora vamos a hablar con ellos y le vamos a preguntar. Y Dios dice, pero si tienen a Jesús, tienen a mi hijo, tienen a Dios hecho carne allí, no se centren en Moisés ni Elías, céntrense en mi hijo, en Jesús. Y entonces eso es lo que quiere Pablo que nosotros entendamos. Pablo quiere que entendamos que tenemos que escuchar a Jesús. Jesús es el centro, no somos nosotros. No es ni Moisés, no es un profeta, es Jesús el centro. Y por eso entonces la ley se refiere a todo. Se refiere a de Génesis a Deuteronomio, que ahí están incluidos los 10 mandamientos. Pero entonces dice, sí, está muy lindo todo eso, léanlo y todo eso, pero el centro es Jesús. En Jesús van a encontrar interpretada toda la ley. Y por eso se refiere a todo. ¿La ley es el amor? ¿Preguntan? Bueno, justamente, después Pablo diría, todo el que ama cumple la ley. Y la ley no es contraria al amor, sino que la ley lo cumple. Y Jesús lo dio a entender eso. O sea, claro, el amor no es el amor, la ley son los ingredientes del amor, si podríamos decir así. Es lo que nos ayuda a definir cuál es el amor, porque yo puedo decir, yo amo. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un hombre que le pegaba cachetadas a la esposa de vez en cuando llegaba borracho, y después cuando estaba sobrio le decía, pero yo te amo, a pesar de que te pego cachetadas, te amo. Bueno, esa persona no entendía lo que era amor, porque amor, si el tomar lo llevaba a pegar cachetadas, entonces él tenía que dejar de tomar para amar. Pero él no se daba cuenta lo que era verdadero amor. Bueno, en la Biblia encontramos lo que es verdadero amor, pero en Jesús encontramos representada la ley y encontramos el verdadero amor. Y por eso la ley son
y los 10 mandamientos, si podríamos decir, o las 10 palabras o las 10 promesas, es la aplicación del amor, pero en Jesús encontramos la ejemplificación del amor perfectamente y por eso tenemos que centrarnos en Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, hay varios comentarios, pero hay una pregunta aquí con respecto a lo que hablaste también acerca de ser vegetariano, o de usar aretes, todo eso. Una persona que nos pregunta, dice, pastor, yo no creo que nunca llegaré a ser vegetariana. También no sé si dejaré de usar mis aretes. ¿Esto significa que soy un hereje ante los ojos de Dios? No, justamente estuve diciendo eso, que yo no soy nadie para decirte qué tienes que comer o no tienes que comer. Te puedo decir por qué yo soy vegetariano, te puedo dar pero al final esa es una decisión que tú tienes que tomar y tienes que tomarlo si es que Dios te la pide, no porque yo te lo digo y no porque si el pastor Joel Barrios es vegetariano yo también tengo que serlo para poder quedar bien con él. No. Las cuestiones de los aretes o los aretes, o sea, eso también son cosas superficiales que lastimosamente las hemos hecho como criterio para identificar quién está con Dios y quién no está con Dios, o quién es sencillo, o quién es modesto y quién no es modesto. Un error totalmente antibíblico eso, porque no en ningún lado aparece esa interpretación en la Biblia acerca de las joyas. Nada más que las hemos forzado para crear una identidad externa. Porque si yo, por ejemplo, es mucho más fácil no usar joyas que ser humilde. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar de usar joyas y ser un orgulloso tremendo. Es más, hay muchas personas que están orgullosos de no usar joyas. Hay personas que están orgullosos de no usar joyas, o sea, no les sirvió de nada. Entonces la modestia de la cual dicen que... Están orgullosos de no usar joyas, o están orgullosos de su humildad. Claro, o consideran inferiores, o sea, espiritualmente inferiores a aquellos que las usan. Y yo no estoy diciendo que hay que usarlas o que no hay que usarlas, sino lo que estoy diciendo es que son criterios externos eso, que no definen nada. Lo que define son las cosas internas, y por eso Jesús lo decía, ¿no? Hipócrita, lava lo de adentro para que lo de afuera reluzca. Alguien puede decir, pero entonces lo de afuera no tiene nada que ver con lo de adentro. Sí tiene que ver lo de adentro, pero todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Te pongas joyas o no te las pongas. Si te las pones, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si no te las pones, tiene que ser para la gloria de Dios también. Pero hay personas que no se los ponen y no tienen ningún criterio, no están pensando en la gloria de Dios, y hay personas que se las ponen y tampoco están pensando en la gloria de Dios. Y por eso no es ni ponérsela ni no ponérsela, sino que la cuestión es ir a Cristo para que Cristo rompa mi orgullo y que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios, me ponga o no me ponga, sea vegetariano o no sea vegetariano. Si yo como carne para la gloria de Dios, perfecto, perfecto. Muy bien, aquí Daniel Estrada nos da un dato que yo no conocía, a lo mejor pastor tú lo conocías, dice, hereje deriva del griego airetikos y significa libre de elegir. Entonces él dice, el cristianismo necesita más herejes. Sin duda. Pero ¿qué significa eso? Libre de elegir. Hay una pregunta más, y yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, ya van a ser casi las 9 de la noche. Parece que cuando yo estoy los programas se alargan un poco, no sé por qué. No. Está bien. Araceli nos dice, la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Gálatas 4:26. Hay personas que dicen que tenemos madre en el cielo por este versículo. ¿Qué me puede decir de esto, pastor? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, eso es justamente Pablo, si ustedes fíjense que él mismo dice que esto es una alegoría. Entonces, literalizar lo que Pablo dice que es una alegoría, estamos entonces dándole a veces agarramos versículos para querer sostener lo que nosotros queremos probar, pero no, eso no es lo que está diciendo Pablo, por lo menos en este versículo. Ahora, si hay otro versículo que literalmente dice que tenemos una madre en el cielo, bueno, pero acá Pablo está hablando, especialmente, él dice que es una alegoría. Fíjense en el versículo 24 dice que es una alegoría. Y ustedes pueden ir al diccionario y ver lo que significa una alegoría. Y entonces ahí van a poder ver que esto no se lo puede literalizar. De decir que entonces hay una madre en el cielo. Muy bien, yo creo que ya entonces vamos cerrando. No sé si queda algo más, pastor, del estudio de hoy, o ya entonces podemos ir cerrando, o le quedó algo en el tintero. No, hemos terminado, y entonces el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a continuar con el capítulo 5, que ya vamos a estar viendo, ya Pablo entra a la parte de la vida cristiana práctica, que va a ser algo también muy lindo, y bueno, vamos a deleitarnos también en ese capítulo.
Ok, muy bien. Hay unas preguntas aquí que se me habían pasado porque quedaron entre medio. Dice, ¿nosotros a veces nos autoperseguimos? Sí, por supuesto, sí nos podemos perseguir en el sentido siguiente, o sea, nosotros podemos, como sabemos que dice la Biblia, que Dios a toda persona que está en Cristo Jesús padecerá persecución, nosotros muchas veces nos autoperseguimos para poder confirmarnos por nosotros mismos de que estamos en el Evangelio. Y por eso, a la persecución no se la busca, no se la provoca, no es tampoco, si bien es una bienaventuranza, no por eso entonces vamos a estar disfrutando cuando me persiguen, voy a estar como ensañado, o sea, disfrutando la persecución. Pero sí, nos podemos autoperseguir si bien toda persona que sigue a Cristo Jesús es perseguido, según lo que dice la Biblia, no todo el que es perseguido sigue a Cristo Jesús. O sea, ¿por qué? Porque no hay nada peor para un orgulloso que otro orgulloso. Entonces los orgullosos siempre van a perseguir a los orgullosos. Y los orgullosos no están en el Evangelio. Entonces el orgulloso no solamente persigue al que está en el Evangelio, sino que persigue también a otro orgulloso que no está en el Evangelio, que también vive por las obras y eso, pero no hay, como decía Pablo, fuera de Cristo no hay complicidad, pero no hay unidad fuera de Cristo. Por ejemplo, fuera de Cristo las personas se pueden unir para un objetivo, pero terminan de concretar ese objetivo y ya de vuelta se empiezan a pelear. Es como en los países de uno que están los partidos de fútbol, los hinchas de fútbol de cada club y se odian a muerte, pero llega el Mundial de Fútbol y se unen para el Mundial y van a la misma tribuna, en la misma cancha y gritan por el mismo país y se pueden abrazar por un gol, pero termina el Mundial y vuelven a su país y de su país son capaces, no se pueden cruzar de una tribuna a otra porque son capaces de matarse. Bueno, justamente eso pasa con los orgullosos que todavía no hemos sido o no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Y cerramos con esta última pregunta. ¿Qué le podríamos decir a Carla Hernández que nos dice, desafortunadamente en la iglesia donde asisto hay mucho orgullo? ¿Cómo poder entonces, y esa pregunta yo sé que se ha repetido bastante, si en la iglesia que nosotros asistimos vemos que hay mucho orgullo, tenemos que irnos de la iglesia, podemos quedarnos ahí y intentar hacer un cambio? ¿Qué le recomendaría usted, pastor, a estas personas? Muy bien, recordemos una cosa, que si nos molesta tanto el orgullo de los orgullosos es porque nosotros somos también orgullosos. Y si el orgullo de los orgullosos no nos permite hacer misión con los orgullosos, quiere decir que todavía no hemos estado madurados en Cristo, porque justamente cuando tú descubres que en tu iglesia hay muchos orgullosos, quiere decir que ahí tienes una misión. Y entonces tú vas a ser testigo de las obras de Dios y comienzas a predicar el Evangelio en tu iglesia y vas a ver el resultado que Dios tiene de derretir ese orgullo como derrite el orgullo de tu corazón. Y por eso no es escapar de los orgullosos, sino es vivir para que los orgullosos se conviertan. Entonces allí tienes una misión. Y por eso cada vez que vemos una iglesia legalista, una iglesia así como la de los Gálatas, es una oportunidad que tenemos de levantar a Cristo y de hacer una transformación. Nosotros somos agentes de cambio, no somos agentes de huida. No huimos ante los problemas, sino que enfrentamos a los problemas con Cristo. Y por eso, gloria a Dios si eso pasa en tu iglesia, entonces tú tienes una misión en tu iglesia y allí Dios te va a usar y vas a ver su gloria. Muy bien, bueno, ya he dicho que es la última pregunta, pero ahora sí, la última pregunta, porque llegan unas preguntas y no me gusta dejarlas así entre medio. Y creo que este comentario también es válido. Dice Miguel Espinosa, pastor, el uso de pinturas y joyas sí se usa para vanidad y llamar la atención. Es porque no mora el Espíritu Santo en esa persona. Bueno, yo creo que es muy dogmática tu manera de decirlo. O sea, ¿por qué? Porque tú vas a ver en la Biblia que vas a encontrar que hay versículos que defienden el uso de joyas y hay versículos que están en contra del uso de joyas. Vas a tener las dos cosas en la Biblia. Entonces tú tienes que analizar por qué. Dios puso en la mujer un deseo natural por la belleza y por supuesto hay un principio que se aplica en todos lados. Si yo uso joyas o me pinto o lo que haga, pero eso no pasa con la joya, pasa también con un uniforme, escucha bien, con un uniforme de conquistadores también pasa, ¿ok? O sea, pasa no solamente con las joyas, pasa con todo, que yo tengo que ser sencillo. Entonces, si yo uso joyas, ¿cómo las tengo que usar? Eso sí la Biblia lo dice, tengo que usarlas sencillamente. Si yo me pinto, ¿cómo me tengo que pintar?
sencillamente. Si yo me compro un carro, ¿cómo me tengo que comprar? Sencillamente. No quiere decir que me tengo que comprar un carro que se destartala a pedazos, ni nada. No confundamos qué sencillez en realidad. O sea, yo tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo no puedo decir, yo no sé si fue un hombre o una mujer la que hizo el comentario. Fue un hombre. Fue un hombre, bueno, peor todavía, peor en el sentido de que nosotros no nos podemos meter en el corazón de una mujer. Yo no puedo decir, por ejemplo, hace 40 años yo me acuerdo que en mi país decían que la mujer que se pintaba el pelo, que se pintaba las canas, era una mujer y se le prohibía, hasta se la disciplinaba en la iglesia. Por eso que un horror estar centrado en que si una persona se pintó el pelo, o sea, se pintó una cana, la iban a disciplinar. Imagínense qué tergiversación del evangelio, en lo que estaba centrada la iglesia en esa época. Ahora ustedes van a ver, y alguien puede decir, no, porque ahora se mundanalizó la iglesia. No, lo que pasa es que ahora una persona se puede pintar las canas y sigue con Cristo, Es más, hay culturas, nosotros también entendemos, o sea, tenemos que entender que el evangelio actúa dentro de la cultura y se encarna en la cultura. Entonces hay culturas que a nosotros nos metieron en la cabeza que una persona que usa joyas y que se pinta es por vanidad. No, eso nos lo metieron culturalmente en la cabeza. Alguien dice que la cultura eclesiástica nos puso eso en la cabeza, pero no es necesariamente así. Ahora una persona que se pinta exageradamente, una persona que usa joyas exageradamente, una persona que úsenlo en lo que quiera, una persona que habla, ¿cómo se dice? Con palabras rebuscadas. Exacto, con palabras rebuscadas. Una persona que se pone un uniforme de conquistadores con 300.000 medallas y con todo lo que sea, y yo no lo voy a juzgar tampoco a esa persona, pero se aplica a todo la sencillez, no a lo que a mí me enseñaron nomás. Tiene que ver con todo. Y por eso Jesús dice, no juzguemos, esas cosas no son las que tenemos que juzgar. Hay cosas mucho más importantes que juzgar, que estar cuidando la pintura, si la pintura no, si la pintura sí. Yo, como ustedes ven, o sea, yo no tengo ni anillo de compromiso, no lo tengo, no me parece necesario. Pero yo tampoco puedo juzgar al que lo tiene y decir, no está con Cristo porque no lo tiene, porque entonces me estoy llenando de orgullo. Cuando yo digo que alguien que tiene anillo de compromiso no está con Cristo porque yo no lo tengo. No, nos tiene que liberar, si no, no estamos libres. Posiblemente también nos atrae tanto una persona bien arreglada que por eso lo vemos como mundanal, porque a veces vemos todo lo que es bueno como mundanal. Y con esto no estoy diciendo que hay que pintarse, que no hay que pintarse, no. Lo que estoy diciendo es que Dios sí lo que nos pide es que los cristianos seamos sencillos. Punto. Cada uno tiene que evaluar cómo ser sencillo en Jesús. Muy bien. Cerramos con este comentario que dice, gracias pastor. Es verdad, un poquito de color anima mi rostro. Esta es una mujer que escribe. Y dice, y tengo que estar presentable. Me alivia su comentario porque Dios sabe cuánto yo lo amo y mi vida depende de Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso no podemos ser dogmáticos y decir que el que no hace lo que yo hago o lo que yo pienso no está con Dios. La pregunta es, yo cuando veo que alguien no ama, ahí sí puedo decir. No está con Dios. Cuando veo que alguien es chismoso, ahí sí puedo decir que esa persona no está madura espiritualmente. Cuando veo una persona que critica, ahí sí puedo decir, esa persona todavía no ha dado a luz a Cristo en su vida. O sea, Cristo no llegó plenamente a su vida. Esas cosas sí podemos ser categóricos y decir, ahí hay un problema. Pero después en esas cosas que tienen que ver con formas, eso queda a cada uno en las manos de Dios, y lo dejamos en las manos del Espíritu para que el Espíritu haga lo que tenga que hacer con esa persona. Muy bien. Y yo creo que esto también lo podemos conectar con el estudio de Apocalipsis, que nos llama a ser humildes y dejar el orgullo de lado. Y de esa forma, entonces, el Espíritu Santo se derramará en nuestro corazón para que podamos ver no con lo que nosotros vemos, sino que el Espíritu ve el corazón de las personas. Nosotros vemos lo de afuera, lo que está afuera. Pero el Espíritu ve directamente al corazón de las personas. Y cuando dejamos nuestro orgullo a un lado, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es bueno o malo, o que es correcto o incorrecto, y dejamos que el Espíritu actúe a través de nosotros, entonces sí podremos hacer la obra que el Espíritu nos manda a hacer. Y eso es lo que podemos aprender también en este capítulo de los Gálatas,
que escribe Pablo, ¿no? Y que hemos sido muy bendecidos esta noche y nos deja muy claro y también nos deja con ganas de seguir estudiando. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en esta noche, de volver aquí a estar y compartir con ustedes. Sí, estoy cada sábado en el culto regular, en la adoración, pero hoy día me tocó también estar y compartir con ustedes. Gracias por todos sus mensajes. La próxima semana, el próximo miércoles, continúa el estudio de Gálatas, pastor, y vuelve entonces ya, va a estar de vuelta nuestro amigo Alex Espinosa, y estarán compartiendo junto al pastor Barrios otro capítulo del estudio de Gálatas. Pastor. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Querido Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Y Señor, no queremos que se escuchen aquí cosas humanas o que todo lo que se puede haber dicho pueden haber sido interpretaciones humanas, pero hay alguien que no se equivoca, que es tu Santo Espíritu. Y por eso hay algo que sí está claro en esto de Gálatas, es que nosotros necesitamos a Cristo. Y por eso te pedimos que nos des a Cristo. Te pedimos que podamos, Señor, tener la mente de Cristo a través del Espíritu Santo y que podamos entonces tener esa satisfacción que los Gálatas habían perdido, Señor, por haberse apartado del Evangelio. Danos a Jesús, Señor, y que podamos vivir en Él y que podamos caminar en su ley. Gracias por todo y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles que viene.